La Madremonte y el Diablo no se volvieron a llevar a nadie, a cargo del coordinador de investigación de la IESINOC, Diego Ángelo Restrepo, quien también es doctor en complejidad, magíster en ciencias sociales y trabajador social. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa investigación suena el nombre, suena un poco chistoso, y es porque La Madremonte y el Diablo no se volvieron a llevar a nadie. Esa investigación se construye en el año 2019. Yo había acabado de hacer otra investigación que es una etnografía que saldrá próximamente el libro, que fue con los hinduistas y también con los católicos. Entonces llegué a este territorio y dije, bueno, qué interesante poder investigar algo. Yo no conocía Pensilvania, la verdad. Me habían dicho que había muchas historias en Pensilvania sobre mitos y leyendas, pero dije, bueno, yo quiero averiguar cuáles son los mitos y las leyendas que hay en el territorio, qué sucede con esos mitos y las leyendas y ese poder que tiene el mito y la leyenda, como dice Campbell, de transformar vidas y de generar una serie de interacciones que ayudan a la parte educativa. Entonces, me di en la tarea de generar ese proceso investigativo, pero cuando llego al territorio me encuentro con algo muy duro, muy triste, y era que La Madremonte y el Diablo no se habían vuelto a llevar a nadie desde hacía muchos años. Entonces me di en la tarea de tratar de identificar dónde estaba el Diablo, dónde está La Madremonte, tratar de hacer entrevistas con ellos, no los pude localizar, pero aún así entonces dije, no voy a desechar el proyecto, y lo que voy a hacer es tratar de identificar por qué ellos, Madremonte, Diablo, Patasola, el Muán, los duendes, no se volvieron a llevar a nadie. Entonces de ahí sale esta investigación que fue presentada en un congreso internacional este año, que estamos próximos a salir en capítulo del libro, con los resultados que les voy a mostrar. No me voy a demorar mucho porque hay una compañera que se expone con los hallazgos de ella, entonces como sé que estamos corridos un poco de tiempo, no me voy a demorar mucho, pero sí voy a tratar de mostrarles qué fue lo que pretendía y cómo se hizo la investigación. Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo, por favor, la otra. Listo. ¿El problema cuál era? Yo quería identificar cómo la enseñanza moral desde los mitos y las leyendas son procesos complejos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, cuando yo voy a hacer una investigación desde la complejidad, quiere decir que yo voy a mirar todos los elementos que son partícipes dentro de una problemática para poder interconectarlos, interrelacionarlos y decir, bueno, esa problemática, ¿por qué se genera? Entonces acá lo que yo quería... Ahí lo que yo quería era tratar de identificar cómo los mitos y las leyendas que contaban los abuelos, acá en el Caldas, en el viejo Caldas, en Antioquia, tenían unos procesos morales. O sea, permitía construir desde el comentario del más anciano de la aldea, construir procesos éticos y morales. O sea, el poder que tenía o que tiene los mitos y las leyendas para poder construir nuevas dinámicas y nuevos mundos fantásticos para los niños que se reunían al lado de los abuelos. Eso es importante. Yo crecí con un abuelo que se sentaba a contar historias y todos nos sentamos alrededor de él, había una fogata y él empezaba a contar cómo se le escapó a la Madremonte, cómo se le escapó al Muán. Todo eso empezaba a construirnos a nosotros un mundo mágico. O sea, los mitos y las leyendas, según Campbell, tienen ese poder de construir mundos mágicos, y yo quería identificar esto, quería saber cómo los mitos y las leyendas son complejos, o sea, tienen muchos elementos que son partícipes y están interconectados, y cómo tienen unos fines concretos y han sido reemplazados por procesos no metafísicos que determinan una pérdida de elementos necesarios en la educación de carácter familiar y cultural. O sea, cómo el perder el mito y el perder la leyenda hace que se pierdan procesos únicos en la forma de construir ética y moral que se presentaba por medio de los abuelos. O sea, había una connotación muy poderosa cuando el abuelo se reunía con los nietos a contarles estas historias. Y eso lo pude identificar. Vamos a mirar, pasamos a la otra, por favor. ¿Quién me está diciendo? Bueno, la otra diapositiva. La otra. Listo. Entonces, el objetivo general era identificar cómo los mitos y las leyendas son procesos complejos, lo primero. Reitero, complejo es que tiene muchos elementos interconectados. O sea, no complicado. O sea, porque el complicado yo lo puedo desligar, el complejo no lo puedo desligar. O sea, yo no puedo quitar algo, si hay un sistema complejo yo no le puedo quitar una parte porque se pierde todo el sistema. Entonces, y primero identificar eso.
La pérdida de elementos necesarios en la educación de carácter familiar y cultural, o sea, cómo cuando se pierde el mito y la leyenda, cuando se pierden los espacios entre los abuelos de charlar, de dialogar por medio de los mitos y las leyendas con los nietos, con los niños, se perdía un proceso importante en las culturas. Quería también identificar eso. Y ahí se consolidaron los objetivos específicos, que era conocer por qué los seres míticos y legendarios van perdiendo vigencia, analizar el impacto que tiene a nivel de vida, que se pierdan estos mitos y esas leyendas, definir los mitos y las leyendas que eran representativos acá en Pensilvania, y comprender cómo los mitos y las leyendas se pueden entender desde lo complejo. Vamos a la próxima, por favor. ¿Ya eso era? No, listo. La otra. Para eso entonces consolidó un marco metodológico o epistémico que iba desde lo social, o sea, el impacto que tiene el mito y la leyenda a nivel social, la capacidad que tiene para transformar realidades sociales. Me uno un poco con lo que dice Peter Berger, o sea, nosotros construimos realidades sociales en la interacción con el otro, si no, no sería una realidad social, sino que sería individual, y cómo ese poder que tiene el mito para construir esas realidades sociales. O sea, los que me escuchan, yo sé que de una u otra forma conocen sobre mitos y leyendas, y de una u otra forma, y los que estamos por acá en el campo, todavía creemos que hay cosas ahí, o sea, que hay mitos y leyendas, ahora les pueden llamar elementales, pero ¿cómo se construyen esas realidades sociales desde el mito y la leyenda? A nivel rural, el impacto que tenía el mito y la leyenda, como ese impacto de protección, donde le decían al niño, no contamine el río, porque allá está el Muán, no dañe la selva, no hagan quemas porque allá está la Madre Monte y se los puede llevar. Ustedes no van a creer el poder que eso tenía. O sea, ustedes pueden decir, no, sí, educaban en miedo, sí, educaban en miedo, pero esa educación generaba un impacto en los niños donde ellos sabían que tenían que cuidar el medio ambiente, que tenían que cuidar diferentes procesos. Yo no le grito a mi mamá, yo no le contesto a mi mamá porque llega el diablo y me lleva. O sea, había una serie de procesos que eran de impacto para la vida de las personas. Lastimosamente, cuando se pierde el mito y la leyenda, se pierde toda esta capacidad. Bueno, a nivel ambiental, vuelvo y uno lo que estaba diciendo, la importancia que tiene el mito y la leyenda para el cuidado del medio ambiente, para la protección, o sea, cómo educamos a nuestros niños. Eso tenía la capacidad el mito y la leyenda. Cuando el abuelo se sentaba y decía, no podemos contaminar los ríos porque pasa esto, no podemos contaminar, no podemos talar porque llega la madreselva y tan. Todo eso empezaba a generar unos procesos de cuidado del medio ambiente. Y a nivel científico, y es muy interesante, porque lo que estaba hablando ahora Erika cuando iniciamos el día, queremos que la ciencia siempre sea exacta. La ciencia no es exacta. Para los que estudiamos la complejidad, sabemos que nosotros no podemos generar determinismos. Hay probabilidades, y hay probabilidades de que sucedan cosas, pero no podemos determinar lo que va a suceder. A nivel científico nos dimos cuenta que lastimosamente se están perdiendo los procesos de apoyo a las investigaciones que son de carácter social. O sea, cuando empecé en esta dinámica y en este ejercicio de tratar de publicar mi artículo en relación a lo que son los mitos y las leyendas, la gente, las universidades decían mitos y leyendas, historias de vida. Sabiendo que la historia de vida es una metodología de la investigación, es una metodología que permite abordar desde el otro, desde la construcción que yo tengo como persona, pero lastimosamente se está perdiendo eso. Y algo que me decían es, usted quiere que su artículo sea publicado, póngale la palabra COVID. Si no le pone la palabra COVID, su artículo no va a ser publicado. Eso es triste porque no solamente la vida gira alrededor del COVID. Entonces ahí empezamos a tratar de identificar, o empiezo a tratar de identificar cómo puedo publicar este artículo, cómo puedo mostrar hallazgos si el artículo no tiene nada que ver con COVID ni es nada determinista. Entonces, de ahí, la siguiente por favor, se creó la metodología que es la metodología de historias de vida. ¿Qué es la metodología de historia de vida? Es una metodología hermosa, espectacular, donde yo me siento con alguien a hablar y que me cuente su historia, que me cuente lo que él piensa y desde ahí empezar a construir las realidades del otro. O sea, reitero, Peter Berger nos dice que para yo poder construir realidades tengo que objetivarlas, interiorizarlas y al final institucionalizarlas. Entonces, ¿cómo llego yo a ese punto? Desde mi historia de vida, de construir mi realidad y yo empezar a escribirla para poder entender qué pasó con los mitos y las leyendas. La presentación, por favor. Entonces, la otra, si es tan amable. Listo, entonces,
De allí se construye lo que es el puente teórico. Entonces trabajo en mitos y leyendas, trabajo todo lo que es el exocerebro, que los invito de pronto para más adelante, que podamos ver una clase de lo que es el exocerebro. O sea, nosotros tenemos 2 cerebros, así de fácil. 2 cerebros, porque tenemos un cerebro que es el nuestro, el individual, el que hemos construido en todo este tiempo, y tenemos uno que es afuera, que se llama la cultura. La cultura es el exocerebro, eso lo dice Ginas y lo dice Bartra. O sea, nosotros somos construidos por un mundo gigantesco, que es el que nos brinda a nosotros nuestras costumbres y nuestra forma de reaccionar. Ese se llama el exocerebro. Ese exocerebro lo construíamos con los abuelos cuando abordábamos los mitos y las leyendas. Ahora eso se va rompiendo. La siguiente, por favor. Voy rápido porque la otra compañera me está haciendo ojitos, ella ya quiere subir acá, entonces voy rápido por eso. Sigamos. Listo, entonces, ¿qué dice? Llegué a Pensilvania, dije voy a recopilar los mitos y las leyendas, y empecé a buscar mitos y leyendas en el municipio, pero no, eso me decían, vea, hay una señora que sabe mucho de mitos y leyendas. Cuando iba a ir, la señora estaba en el ancianato. No, hay otro señor, vea, eso es un duro para los mitos y las leyendas. Iba a ir, estaba en el ancianato. Entonces, ¿qué dije? Voy a ir al ancianato. En el ancianato fue donde se hizo, acá hay varios ancianatos, entonces lo que hice fue ir a los ancianatos y recopilar todos los procesos históricos que tenían los ancianos, para poder entender por qué la Madre Monte y el Diablo no se habían vuelto a llevar a nadie en este municipio. O sea, fue un trabajo muy bello de dialogar con ellos, de sentarse con ellos tardes completas, donde ellos les contaban a ustedes la historia de cómo el diablo se les llevó a la hermana porque un día fue grosero con la mamá, de cómo un día entonces contaminaron el río, llegó la Madre Monte y se les apareció. O sea, algo que yo en las conclusiones más adelante se les voy a decir es que eso no se puede perder. O sea, nosotros no podemos permitir que la modernidad termine con procesos tan bellos como el jefe de la aldea nos cuente unos relatos que nos construyan a nosotros como personas. Entonces, las fases fueron las historias de vida, hicimos unos diagnósticos de los actores y de ahí se empezó a construir todo lo que era la parte mítica y religiosa. La siguiente, por favor. Listo, la siguiente, listo. ¿Ve? Yo me brinqué eso así. Dale, no, debe haber una anterior ahí. Dale, la otra. No. Devuélvete entonces a las conclusiones, por favor. Sigue la otra. Listo. Entonces, ¿los resultados cuáles fueron? Primero, la Madre Monte y el Diablo no se volvieron a llevar a nadie. ¿Por qué? Porque la Madre Monte y el Diablo empezaron a tener en esta zona unas características humanas. El problema más grande de los mitos y las leyendas fue que se empezaron a convertir en realidad. Entonces, como se empezaron a convertir en realidades, rompieron con toda la parte mitológica, toda la parte metafísica. ¿Por qué se convirtieron en realidades? Porque ya era la guerrilla la que se llevaba a los jóvenes, se llevaba a los niños. O sea, si ya alguien contaminaba el medio ambiente, ya sabían que resultaba flotando en el río. Entonces las personas, por temor a que esa realidad metafísica, que ya era una verdad sólida, les hiciera daño, decidieron no volver a contar los cuentos de la Madre Monte y el Diablo. Porque cuando decían diablo les daba miedo que la guerrilla se sintieran aludidos, porque ellos eran los que estaban desapareciendo la gente y que al final tuvieran represalias contra ellos. Entonces la guerra terminó con los mitos y las leyendas en el Alto Oriente. O sea, acabaron ese temor de la gente de decir que es el diablo, sabiendo que era la guerrilla, acabó con los mitos y las leyendas. Entonces ya no se podía decir nada. Yo me quedo callado porque de pronto me pasa algo si digo que es el diablo el que se lo llevó, porque yo sé que es un guerrillero. La investigación que ahora estaba contando Carito con Heimar, esa investigación sale de esta investigación. O sea, cuando decidimos construir el por qué la eterna guerra, es porque había un impacto desde la guerra donde hasta los mitos y las leyendas fueron víctimas. O sea, hubo un desplazamiento forzado de los mitos y las leyendas por el temor a la guerra. Primero, entonces, ya las características no eran metafísicas sino humanas. Entonces yo no hablo de la Madre Monte y el Diablo porque se sienten aludidos los grupos al margen de la ley y pueden hacer daño. Y ahí se generó una paradoja que para mí, yo no sé, pero a mí me generó como tristeza y algo en el corazón. No sé si a ustedes les pasa, de pronto a mí sí, porque estaba ahí casi lloro. Pero ¿cómo es que llega al punto donde
la persona le tiene más miedo al guerrillero que al diablo. O sea, nosotros que somos de una línea judio-cristiana, para nosotros el diablo es lo peor, pero ahora le tienen más miedo al guerrillero que al diablo. Y llega al punto donde digo, no, yo no digo nada porque le tengo más miedo a esa persona que me puede hacer daño que al propio diablo. Entonces la guerra desplaza los mitos y las leyendas. Y segundo, que desplaza, y ayer estaba hablando con el esposo de Mónica, y él decía algo muy interesante, y era la tecnología, cómo empieza a romper con unos procesos muy sanos que se tenían anteriormente de jugar, de compartir como amigos, y es que la tecnología también acabó con los mitos y las leyendas. Para ustedes o para los jóvenes es más importante estar al frente del celular que hablar con el abuelo. Es más importante estar chateando ahí que decirle al abuelo, abuelo, cuénteme una de esas historias interesantes que usted me contaba. Y de ahí entonces la tecnología empieza a romper con la socialización que se estaba desarrollando en las familias, donde era importante el mayor de la aldea y todos alrededor de él construían sus realidades, donde él contaba cómo él luchó contra Satanás, contra el diablo, contra la madre de monte y salió invicto. Y eso a todos les encantaba. Entonces, uy, el abuelo cómo hizo. Entonces lo teníamos ahí, como ese duro, como el abuelo valiente, pero ya lo rompió la tecnología. El abuelo dice, mi hijo, le voy a contar una historia de la madre de monte. Abuelo, yo ya vi aquí que eso no existe. Entonces la tecnología y la guerra empiezan a desplazar a nuestros ancianos y a sus historias. Entonces, es duro porque nos damos cuenta que la educación tradicional con mitos y leyendas aportaban valores morales y éticos que se están perdiendo. Entonces ahora llegamos, y sé que lo han escuchado o sé que lo han dicho, ¿qué le pasa a los jóvenes de ahora? No respetan a los abuelos, no respetan el medio ambiente, no respetan nada. Y lo más interesante es que ahora llegan los pedagogos y los psicólogos, llegan las olguitas de las instituciones a decir, no podemos maltratar a los niños, no podemos ser duros con los niños. Pero ¿por qué entonces hubo una época donde esta generación de hierro que llaman, crió tan bien a sus hijos? Que aquí están ustedes, bien, adelante, fuertes emocionalmente. Pero ahora no podemos decirle al niño, recoja eso porque lo estamos traumando. Entonces, volver a ese proceso de entender cómo los mitos y las leyendas al lado de un anciano construyen procesos éticos y morales, se debería hacer. O sea, se debería generar unos procesos en los que articulemos la pedagogía nueva. No estoy diciendo que es mala, o sea, yo por ahí tengo unos artículos sobre el constructivismo, me parece interesante, por ahí hago un análisis de Piaget, de Vygotsky, me parece muy bien, pero ¿por qué estamos perdiendo lo nuestro? ¿Por qué estamos perdiendo esa capacidad de sentarnos con el anciano y darle el valor que tiene? Pero preferimos la tecnología, eso lo dicen ellos. O sea, eso me lo dijeron los mismos abuelos, cuando iban, ay amor, le cuento una historia, no abuelo, estoy jugando, es que free, algo así. Y partían y perdían el tiempo de poder compartir con sus abuelos, con ese mundo, con ese universo de historias y de sabiduría por estar pegados a un celular. Entonces, qué bueno que nosotros, y lo dejo como recomendaciones, que podamos volver y articular lo antiguo con lo nuevo. Es que no está mal. O sea, está bien, no traumemos a los niños, pero qué rico poderles enseñar desde los mitos y las leyendas, desde la importancia que tiene el anciano en la aldea, porque es que solamente eso no está pasando a nosotros en la parte moderna, pero ustedes se van para donde los indígenas, todavía el anciano se le pregunta cualquier cosa. O sea, vamos a tomar una decisión, al anciano se le pregunta, pero nosotros por la modernidad estamos perdiendo ese proceso tan importante. Entonces, como les digo, cuando fui a buscar los referentes para los actores para poder generar esta investigación, me di cuenta que todo está en el ancianato y que las historias se están perdiendo en el ancianato y que los hijos ya no van a que les cuenten historia en el ancianato. ¿Cómo podemos recuperar eso? O sea, ¿cómo podemos coger a esos abuelos con tanta sabiduría y traerlos para que nos enseñen y nos ayuden a educar a nuestros hijos? Llegará el día donde nosotros vamos a tener, con el respeto de los psicólogos, yo los respeto y los amo, pero vamos a tener débiles emocionales a un nivel grandísimo. ¿Por qué? Porque todo les está haciendo daño. Entonces, si le hablo a la madre monte, de pronto lo traumatizó el niño, esa noche no duerme. Y estamos perdiendo procesos importantes. Entonces, con esta investigación, logro identificar por las historias de vida que sí,
Los mitos y las leyendas se pierden cuando nosotros empezamos a perder la parte metafísica y le damos connotaciones humanas, cuando es más peligroso el otro. Y lo otro, cuando nosotros dejamos que el anciano se muera con sus historias y no le damos la importancia a nivel educativo. Entonces, de ahí entonces se construyó esta investigación, de ahí salió la investigación de la Eterna Guerra. Vamos a las conclusiones, por favor. Estos son los resultados. Es complejo, o sea, la educación por mitos y leyendas es compleja porque tiene muchos elementos que son importantes para nosotros poder educar bien a los niños que estamos educando ahora. Por favor, la otra, si es tan amable. La próxima, la otra, vamos a ver si hay otra ahí. Bueno, no, yo no lo veo. Entonces, ahí llegamos. O sea, la conclusión que nosotros tenemos es, deberíamos no quedarnos solamente en la investigación, sino empezar a hacer una estrategia de recopilar todos los mitos y las leyendas y que las personas que los cuentan se sientan valorados otra vez, porque ellos se sentían valorados por la cultura, valorados por la familia, cuando ellos se sentaban y los nietos eran felices ahí escuchando. Ya eso se perdió. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como IESINOC, como alcaldía, como, no sé, departamento, para que esos mitos y las leyendas vuelvan a la educación? Pero para que esas personas que los cuentan se sientan valorados otra vez porque tienen la sabiduría para contar esos mitos y las leyendas. Esas son de las conclusiones y las recomendaciones que generó esta investigación. O sea, la idea más adelante es poder construir un manual de mitos y leyendas y cómo educar desde los mitos y las leyendas. Vean, nosotros tenemos un problema bravo, ya para salirme de acá, yo sé que están mamados conmigo. Tenemos un problema bravo y es, nosotros siempre estamos mirando para arriba. O sea, nosotros siempre miramos la educación de Estados Unidos y la de Europa. Todo lo que nos llega a nosotros es de por allá, no crean que no, todo. Que Vygotsky, que Piaget, todos esos modelos que nos están llegando a nosotros son de otro lado, son importados. Yo ahí retomo lo que dijo Erika al principio, cuando iniciamos estas charlas. Qué bueno poder poner los ojos hacia acá, hacia lo nuestro, hacia la educación que teníamos, crear modelos desde nuestra propia educación, o sea, de la educación popular que había. Ahora nosotros tenemos algo que se llama los pensadores del sur y nace con la complejidad. Y es ponerse a mirar para abajo. O sea, tenemos por ejemplo, tenemos un Paulo Freire. Paulo Freire educa desde lo popular, o sea, volver y poner los ojos hacia acá. Y cómo nosotros poder generar modelos desde lo que es Pensilvania. Decir, bueno, en Pensilvania marcar un modelo que permita educar desde los mitos y las leyendas. Tenemos un modelo poder educar desde la educación popular desde nosotros. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros no creemos en nosotros mismos. Así de fácil. O sea, yo les traigo a ustedes, yo digo en el SINOC, voy a traer un conferencista de España, ¡pum!, eso se llena. Vamos a dar una charla nosotros, van 2 o 3, ¿sí? Porque no creemos en lo nuestro, pero tenemos que empezar a crear en lo nuestro y a generar procesos educativos que nazcan desde lo nuestro. Sé que lo otro está muy comprobado científicamente, pero nosotros también podemos comprobar que la educación que nosotros teníamos era mucho mejor que la que tenemos ahora. Muchas gracias. Juan García le envía un saludo y dice, excelente intervención. Oscar Daniel Camacho Cardoso dice, la juventud perdió el miedo a las historias, están sumergidos en lo inmediatista, en lo que no alimenta el espíritu del conocimiento. Y Astrid Gisela Perea Palacios dice, tremendo lo que puede lograr la guerra. Bueno, también tenemos un comentario de estudiantes de la IESINOC y dice Marlon Zuluaga. Es totalmente interesante lo que nos muestra la ponencia acerca de los mitos y las leyendas, ya que a veces las mejores formas de generar conciencia son las mejores formas de generar conciencia y son muy importantes en la crianza de los niños, pues se basan en recursos como los que usted nos menciona en la intervención, ya que aunque es un mito y leyenda, lo utilizamos para conocer el respeto por nuestro entorno o por algún tema que queremos transmitir a nuevas generaciones. Es totalmente válido y genera bienestar a las mismas. Excelente seguir respaldando y haciendo este tipo de mitos y leyendas para generar conciencia. Bueno, tenemos muchos comentarios, vamos a leer un último y vamos a dar el paso a una pregunta que tenemos a través de redes sociales y una pregunta que quieren hacer acá desde el público. Oscar Daniel Camacho Cardoso también dice, muy interesante la investigación basada en los mitos y las leyendas. Y también Alfonso Ramírez dice, he seguido cada ponencia, observo la madurez alcanzada por la IESINOC y su trascendencia regional.
Así se está construyendo la capacidad intelectual para mejorar nuestras habilidades y generar un mejor futuro. Felicitaciones. Entonces le vamos a dar paso a la pregunta presencial. Muy triste que una tradición oral tan importante como es la leyenda y el mito se vea limitada, ¿cierto?, por todo un conflicto que tiene total relación con la anterior ponencia, que era el libro de la toma de Arboleda, ¿cierto? Entonces, toda esta tradición oral que se está viendo limitada y pues que sin duda alguna es esencial en el crecimiento y el desarrollo del humano, porque es la preservación de la cultura, ¿cierto? Entonces, es muy importante que en alianza con el proyecto anterior, con los compañeros que ya se mencionaron, Carol y Heimar, que estén trabajando en función de, digamos, que hacer que nuevamente procesos como la oralidad, ¿cierto?, revivan en la región, en Arboleda y pues en este oriente de Caldas, porque pues que una segunda persona limite, digamos, ese sentimiento, esas ganas de expresión del ser humano, pues es realmente triste, ¿cierto? Yo decía, ¿pero por qué? Porque se está perdiendo la oralidad. Sí, uno aún lo escucha en el colegio, los niños cuentan esas historias, pero cuando uno ve que es por un tema de guerrilla y un tema más como de esa limitación que se le generó al humano, pues genera como dolor, ¿cierto? Es algo que uno no vivió, pero pues genera como nostalgia ver esa realidad. Entonces, exalto la labor tanto de los compañeros anteriores, pues que no tuve la oportunidad de participar, como la tuya con la elaboración de esta investigación de las leyendas y los mitos. Muchísimas gracias, sí. O sea, la verdad, este proceso mítico tiene algo, y es que se construye desde el amor y desde el respeto al otro. O sea, cuando uno ve que los niños están con el anciano, es en función al respeto y a la credibilidad que yo tenía con el anciano. Procesos que se están perdiendo. O sea, nosotros no deberíamos permitir eso. Al final los mitos y las leyendas van a quedar en libros, en bibliotecas, y ya. Y se va a perder todo ese proceso de interacción y de crecimiento en relación a la persona más sabia, que es el anciano de la aldea. Bueno, hay otra pregunta y básicamente hay una persona interesada, Juan García, dice que si él puede participar en este proyecto de investigación y si sí, ¿cómo sería? Bueno, sí, no, o sea, los proyectos de investigación que tenemos pues son abiertos, y entre más personas participen mejor, porque algo que nos dice la complejidad es que entre más heterogéneo sea el elemento, o sea, más capacidades se generan creativas. Entonces, lo que nosotros hacemos, como ustedes se dieron cuenta en el proyecto anterior, son 11 participantes y cada uno tiene una mirada diferente. Entonces en Vinas estamos haciendo un capítulo de libro, entonces eso va a quedar algo hermoso, o sea, y lo mismo pasa con los mitos y las leyendas. Este proceso ya lo concluí con estas historias de vida, pero la idea es reactivar esta dinámica de historias de vida y empezar entonces a hacer una recopilación de los mitos y las leyendas y hacer espacios, o sea, hacer espacios donde traigamos acá al anciano y nos cuente la historia de la Madre Monte, cómo se salvó, cómo peleó contra el Muán, todas esas cosas, y empezar a generar unos procesos educativos desde lo que es la ciencia con conciencia que nosotros trabajamos. Entonces, claro, bienvenido el que sea a ser parte de esos procesos investigativos que yo sé que no generan mucho impacto para los deterministas, porque no vamos a decir cuántas personas tienen una enfermedad o algo, pero sí generan unos impactos a nivel cultural y regional, y está abierto para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a toda la participación que hemos tenido en la ponencia de Diego. Entonces queremos leer unos comentarios finales. Fabiola Zapata Oliveros le envía muchos saludos y pues que dice que excelente ponencia y narrativa. Y Fernando López Muñoz dice: Dios guarde al diablo, a la Madre Monte, al Moán, al Puto Erizo, a la Llorona, y ojalá vuelvan pronto. Bueno, les pedimos un aplauso para el ponente y muchas felicitaciones.